Gracias, buenos días. Bueno, primero les pido disculpa porque de nuevo van a aguantar mi intervención a final de la mañana cuando ya tienen hambre y además con un tema que, como se van a dar cuenta, no es el que es el más fácil del derecho administrativo francés, porque me toca abordar el tema del acto implícito como me lo propusieron los organizadores, es decir, abordar la cuestión del acto implícito por silencio administrativo, para usar una expresión completa. Y por eso sería oportuno, antes de nada y como introducción, hacer una serie de precisiones a nivel vocabulario y de régimen jurídico, los dos puntos relacionados entre sí. El derecho público o el derecho administrativo francés se caracteriza por la creación de una figura jurídica particular que es, como saben, el acto administrativo que también se suele denominarse de manera un tanto más tópica y más apropiada, decisión administrativa o incluso, más precisamente, decisión faisant grief, esto es, la decisión que modifica una situación jurídica. Cualquier que sea su denominación, lo determinante desde el punto de vista jurídico es que el acto administrativo constituye un instrumento independiente, más allá del derecho común, puesto al servicio del interés general para imponer una voluntad de forma unilateral. Ya que la administración en sentido amplio ha de satisfacer el interés general, puede contar con potestades muy específicas para llevar a cabo, contando con un régimen jurídico específico que incluye pues el acto administrativo o el acto unilateral o decisión faisant grief. En otras palabras, históricamente, dentro del sistema jurídico francés, se ha construido un sistema original que deroga al derecho común, al derecho privado, siendo su propósito proporcionar un marco de normas jurídicas excepcionales y extraordinarias para la acción de la administración. Este es el objeto del derecho público francés en general. Y a este respecto, y entre los medios de que dispone la administración, se encuentra pues la decisión administrativa que está sujeta a un régimen jurídico, es decir, a un régimen jurídico de derecho público derogatorio, distinto del derecho común. Esta definición sumaria puede prescindir de un criterio orgánico en el sentido de que una persona privada investida de prerrogativas de potestad o autoridad pública puede también producir actos administrativos. No insisto en ello, pero tengo que decir que con el paso del tiempo los modos de acción pública se han diversificado y ha surgido la idea de que una decisión administrativa, para merecer este nombre y el consiguiente régimen jurídico, no tiene necesariamente que ser adoptada por una persona pública. En otras palabras, su autor puede ser una persona pública, pero también puede no ser una persona pública siempre que está investido de prerrogativas de potestad pública. Entonces, con el paso del tiempo, los tipos de actos administrativos unilaterales se han diversificado y vuelto más complejos, hasta el punto de que hoy en día la unidad de esta categoría está lejos de lograrse. En realidad, solo los actos unilaterales decisorios, en el sentido de que la jurisprudencia da a este adjetivo, es decir, las decisiones, según el vocabulario que decía, pues solo estos actos unilaterales decisorios pueden ser impugnados ante el juez administrativo, ante el juez del exceso de poder capaz de anular esos actos.
Lo determinante y que permite identificar las auténticas decisiones, los auténticos actos decisorios, es que se trata de actos que modifican de manera unilateral el ordenamiento jurídico, ya sea positivamente suprimiendo una norma o promulgando una nueva, ya sea negativamente, es decir, optando por no modificar el Estado de Derecho en un caso en el que esta modificación podría haber tenido lugar. Y por muy cuestionables que sean los términos de acto decisorio o ejecutorio, tienen la ventaja de poner de relieve el carácter obligatorio de estas medidas, su incidencia en una situación protegida y la posibilidad de solicitar su anulación por el juez administrativo. En otras palabras, los efectos del acto son esenciales a la hora de determinar su régimen jurídico y, en particular, su régimen contencioso. En la base de estas precisiones, el tema de hoy se acerca si tenemos en cuenta que dentro de las decisiones, entendidas en sentido estricto, existe una distinción básica que todos conocemos entre las medidas individuales y los reglamentos. Los reglamentos, como las leyes, no abarcan ninguna situación personal, sino que formulan normas generales. Y las decisiones individuales son individuales, pero hay también ciertas decisiones que no se ajustan a esta suma divisio, pues dictan normas que no son individuales ni generales. Esos actos particulares o sui generis que no son individuales ni generales aplican una ley o un reglamento a una operación sin identificar a un destinatario concreto, pero con un objeto particular. Esta clase de actos tiene un régimen jurídico intermedio próximo a los reglamentos y no me voy a detener en ellos. Y sin dar una definición aplicable a todo el derecho público, el Código de Relaciones entre el Público y la Administración da una definición del acto administrativo. El Código establece así, cito, para la aplicación del presente libro se entiende por actos los actos administrativos unilaterales, decisorios y no decisorios. Los actos administrativos decisorios comprenden los reglamentos, los actos individuales y otros actos decisorios distintos de los reglamentos. También puede denominarse con el término de decisión o, según el caso, con las expresiones de decisiones reglamentarias, de decisiones individuales y de decisiones ni reglamentarias ni individuales. Esta interesante definición, como se nota, es puramente formal, no material, pues define la medida por su procedencia, la administración, independientemente de su alcance jurídico. El acto es aquí exclusivamente unilateral, lo cual consagra un uso del lenguaje que es generalizado en la doctrina francesa, refiriéndose al acto administrativo solo para designar la medida unilateral. Formalmente, el acto administrativo es un acto unilateral y así se diferencia del contrato público. Pero por otra parte, la definición formal del acto administrativo unilateral aquí adoptada se refiere tanto a medidas no decisorias como decisorias. Esta precisión puede criticarse, pero hay que tenerla en cuenta. Y en cualquier caso, para nuestro tema, vamos a considerar que los actos administrativos unilaterales decisorios se llaman simplemente decisiones. Y el Código permite usar las dos expresiones. El Código no especifica los criterios para distinguir la medida decisoria de la no decisoria. Distingue solo varios tipos de decisión según su alcance.
Hay pues materia para que la jurisprudencia distinga el acto unilateral decisorio del acto unilateral no decisorio, como ha podido hacerlo, sobre todo para determinar la admisibilidad del recurso contencioso administrativo. Y en el libro segundo del Código relativo a los actos unilaterales, el título 3 se refiere al silencio administrativo, es decir, el corazón de nuestro tema. Antes de continuar, no debemos olvidar que el régimen jurídico para la adopción del acto administrativo es sin duda una de las cuestiones más problemáticas del procedimiento no contencioso administrativo francés. La adopción, en sentido estricto, se refiere únicamente al nacimiento del acto mismo, independientemente de las etapas que preceden a su proceso de adopción. El término abarca entonces las formas del acto administrativo unilateral, así como los elementos procesales concomitantes. La contribución del Código puede parecer aquí decepcionante. Primero, porque la codificación se realizó en gran medida en base al derecho existente. Pero también hay sobre esta codificación varias razones. En primer lugar, a diferencia, por ejemplo, de la revocación y la derogación, la adopción de actos administrativos unilaterales ya estaba regulada en gran medida por textos legislativos y reglamentarios, algunos de los cuales recientes. Me refiero, por ejemplo, a las leyes de 11 de julio de 1979 y sobre todo de 12 de abril de 2000. La tarea del codificador no era, por tanto, poner por escrito las reglas jurisprudenciales cuya esencia había que captar, sino solo unificar textos dispersos. Además, el artículo 3 de la ley de 12 de noviembre de 2003, que define el alcance de la habilitación concedida al codificador, de la cual hemos hablado ayer, no le faculta explícitamente a modificar las condiciones para la adopción de actos administrativos unilaterales. Y en cuanto al método de elaboración del acto administrativo unilateral, el Código no cambia nada. En particular, consagra lo que nos interesa ahora, es decir, el silencio administrativo. Y con ese, pues, nos encontramos en el corazón del tema. Para decirlo de manera bastante clara, el silencio administrativo es la decisión que surge por la falta de respuesta a la solicitud de un administrado. Esta figura, este silencio administrativo, es una necesidad para luchar, por supuesto, contra la inercia de la administración y, sobre todo, contra la maniobra que consistiría en bloquear al administrado al no tomar una decisión. Añadiré que el silencio administrativo es también esencial porque en los litigios de legalidad, el juez administrativo solo puede conocer una decisión. En otras palabras, si la decisión no existe, no puede acudirse al juez, luego hay que hacer que esa decisión se produzca, aunque sea de forma implícita. Así pues, el Código consagra esta forma de decisión. Si este mecanismo está experimentando una profunda evolución, no se debe al Código de las relaciones entre el público y la administración, sino a la propia ley del 12 de noviembre de 2013. ¿Por qué? Porque esa ley prevé la inversión del sentido del silencio de la administración ante la petición de un administrado. Y si bien la inversión del sentido del silencio de la administración ante la petición de un administrado fue una de las principales
reformas previstas en el marco del Código, del mismo modo que la simplificación de las normas sobre revocación y derogación. El legislador no esperó a la promulgación del Código. El legislador realizó la modificación mediante la reforma del artículo 21, reforma que figura en el artículo 21 de la ley de 12 de abril de 2000, es decir, con muchos años de anterioridad. En otras palabras, ¿qué significa esto? ¿Qué consecuencias tiene para el silencio administrativo? Para entenderlo, no hay que olvidar que el silencio administrativo plantea dos problemas. Primero, el silencio supone una aprobación o supone un rechazo de la petición. Segundo, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que exista la decisión por silencio administrativo? Y en realidad esas dos preguntas remiten a una sola. ¿Cómo nace el silencio administrativo? Y por lo tanto, última pregunta, ¿cómo se extingue el silencio administrativo? El Código intenta responder a esas preguntas. En primer lugar, con un artículo que establece solemnemente que si la administración guarda silencio ante la petición de un administrado durante 2 meses a partir de la recepción de la solicitud por la administración competente para tratarla, el silencio supone la aceptación de la misma. No me adentraré en el debate generado en torno a esta reforma, según la cual el silencio de la administración supone aceptación. Reforma que había llevado una valoración generalmente desfavorable por parte de la doctrina francesa. La solución es obviamente ventajosa para el administrado, mucho menos para la administración cuya inacción le supone una obligación positiva. Se trata de una invitación a la celeridad para la administración, que en la práctica, desgraciadamente, desvelará sin duda desventajas prácticas. El legislador era consciente de ello, pues había previsto una larga lista de límites, para no decir de excepciones, al nuevo principio. Estos límites se reproducen íntegramente en el Código. Todos estos límites tienen en común que, salvo que se indique lo contrario, están sujetos por este artículo al régimen anterior del silencio administrativo negativo como solución de principio. Es decir, dando lugar a un silencio administrativo negativo en el plazo de 2 meses a partir de la recepción de la solicitud por parte de la administración. Es decir, que hay un principio, el silencio durante 2 meses significa aceptación y al mismo tiempo hay límites o excepciones que son la continuación del régimen anterior, es decir, el silencio durante 2 meses significa rechazo por parte de la administración de la demanda. Se precisan algunas aclaraciones para entender plenamente cómo funciona este mecanismo. En primer lugar, el alcance del principio es limitado ya que no se aplica a una serie de solicitudes. De este punto de vista, el legislador había previsto ya desde el momento en que los mecanismos del silencio administrativo positivo
suponían solo una solución excepcional al anterior principio según el cual el silencio de la administración era negativo, que tales mecanismos solo podían operar cuando no fuera en contra de las obligaciones internacionales de Francia o del orden público o de las libertades o principios constitucionales o tuvieran consecuencias financieras para la administración, salvo en materia de seguridad social. Ya entramos más en el laberinto de régimen del acto implícito. Esos límites procedían en realidad de la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés. Y la ley de 12 de noviembre de 2003, es decir, la ley en base de la cual se promulgó la ordenanza por la cual se aprobó el código, ha introducido, por otra parte, nuevos límites que ahora prohíben la aplicación del silencio positivo en ciertos casos en los cuales era posible aplicarlo como excepción. Esto es cuando la solicitud tiende, 1, a adoptar una decisión que no sea individual. 2, también cuando la solicitud es dirigida por un empleado público a su administración. 3, cuando, y esto tiene su importancia, cuando la solicitud no entra en el ámbito de aplicación de un procedimiento previsto por la ley o la reglamentación, es decir, cuando constituye una solicitud libre, ya que el ciudadano está siempre autorizado a remitirse a la administración. Y cuarto, por último, cuando la solicitud tiene carácter de reclamación o recurso administrativo, lo que es lógico, ya que salvo prueba en contrario, la decisión administrativa impugnada por un recurso goza de presunción de legalidad y oportunidad. Estos límites también se incluyen íntegramente en el Código, incluida la excepción del principio en el contexto de las solicitudes presentadas por empleados públicos a su empleador. Además, el Código recoge la posibilidad dada al poder reglamentario de excluir por decreto en Consejo de Estado la aplicación del principio por razón del objeto de la solicitud o por razones de buena administración. Y de hecho, el poder reglamentario no se ha privado de hacer uso de esta posibilidad, creando una impresionante serie de excepciones al principio del silencio positivo. Para darse cuenta de esta impresionante serie de excepciones, por ejemplo, con respecto al Estado y sus organismos públicos, ya han sido 30 decretos adoptados con respecto a esta regla del silencio positivo, que finalmente con esos 30 decretos se encuentra derogado en ciertas hipótesis. Con respecto a las administraciones públicas territoriales y sus organismos públicos, 3 decretos de excepción. Y además existen decretos que son aplicables a las autoridades públicas independientes, a los organismos profesionales, a las federaciones deportivas y a otros organismos encargados de emisión de servicio público. Obviamente, la posible institución de un mecanismo de silencio negativo por parte del poder reglamentario puede ser sometida al control del juez administrativo. Pero cual que sea este control, existen numerosas excepciones. Los casos en los que el silencio de la administración significa decisión negativa no están codificados en el nuevo Código de las Relaciones entre el Público y la Administración, que ni siquiera elabora un inventario ni establece una lista de tales casos, a diferencia de lo que hace en los casos que el silencio de la administración es positivo. Esto ilustra, pues,
los límites de la codificación en términos de seguridad jurídica y, sobre todo, si recuerdo bien lo que hemos dicho ayer, uno de los objetos del código que fue uno de esos objetivos, la simplificación. Por último, se trata de una situación bastante curiosa, pues el principio que se aplica sobre todo por defecto, acaba en realidad reducido a una lista exhaustiva de casos. Podemos pues imaginar la dificultad en la que se puede encontrar la administración o el juez cuando un caso no está en la lista, sin que tampoco ninguna normativa haya establecido explícitamente al respecto un mecanismo de silencio administrativo negativo. Situación también curiosa porque las excepciones son casi tan o incluso más numerosas como las aplicaciones del principio. Esta complejidad es aún mayor por el hecho de que en el caso de silencio administrativo positivo, un plazo distinto puede ser previsto. Una vez más, el poder reglamentario ha utilizado esta posibilidad, es decir, prever un plazo distinto del de 2 meses para entender que nace una decisión del silencio administrativo. Para el Estado, la derogación a este plazo de 2 meses ha sido hecha por 28 decretos. Para las administraciones públicas territoriales, 3 decretos. Evidentemente, que el poder reglamentario tenga esta opción responde, hay que reconocerlo, a una necesidad de realismo. Sobre todo cuando se establece un plazo mayor que lo que es habitual. 2 meses pueden resultar insuficientes para instruir un procedimiento muy complejo de forma exhaustiva. En este caso, lo que puede no tener mucha importancia cuando la consecuencia es el silencio administrativo negativo, sí la tiene cuando el transcurso del plazo supone el nacimiento de una decisión positiva, surgiendo así una decisión positiva entonces para la administración. Ninguna excepción puede establecerse, sin embargo, en cuanto al inicio del plazo. Siempre empieza desde el momento en que la solicitud completa es receptada por parte de la autoridad competente. Esto es un elemento fundamental del mecanismo del silencio administrativo, del acto implícito, teniendo en cuenta una vez más sus consecuencias. Me refiero a que es difícil imaginar que en los plazos pudiera tener en cuenta el tiempo que tarda la administración en transmitir una solicitud recibida por error o el tiempo que tiene a esperar que el administrado subsane un expediente incompleto o irregular. Es decir, no es concebible que este plazo pueda beneficiar al administrado que cometió el error que dio origen al retraso procedimental. La diferencia con el silencio negativo es evidente, pues en ese caso el plazo empieza a contar desde la recepción del expediente, aunque esté incompleto, por parte de la administración que recibe la solicitud, aunque ésta no sea competente, ya que la única función del silencio negativo es emitir lo antes posible, en interés del solicitante, la decisión que pueda impugnar. Decisión negativa, sí, pero decisión. De esta forma se la puede impugnar. Si la restricción del plazo efectivo de examen de su solicitud ha influido en el resultado
de la misma, si no fue completa, el único responsable es el administrado. Las disposiciones del Código contienen, por tanto, un gran número de supuestos especiales, por lo que no contribuirán realmente a simplificar la realidad jurídica en este ámbito, si por ello entendemos reducir el número de casos posible. Es cierto que este no puede reducirse dada la prodigiosa diversidad de decisiones que ha de permitir adoptar a unas pocas normas sencillas de aplicación general. En cuanto a su entrada en vigor, es decir, su inclusión en el ordenamiento jurídico, el silencio administrativo surge, como ya se ha dicho, cuando expira el plazo previsto sin que haya habido resolución. Del mismo modo que una decisión individual expresa crea derechos desde su firma y entra en vigor en la fecha de la firma, una decisión por silencio administrativo entra en vigor tan pronto como expira el plazo, ya sea positiva y generadora de derecho, o sea negativa. En ambos casos, el destinatario del posible silencio administrativo ya se le informó desde el principio del plazo previsto, al término del cual podrá entenderse tomada una decisión por silencio administrativo. En otras palabras, no es necesario notificarle esta decisión independientemente de que le resulte beneficiosa o no. No obstante, la complejidad del silencio administrativo en relación con su entrada en vigor produce efectos respecto a terceros. Y si todavía no los he matado con mi exposición, digo dos palabras sobre esta cuestión para estar seguro de que se van a morir. En este caso, es decir, respecto a terceros, la publicidad es, por supuesto, necesaria para que los terceros sepan que una decisión administrativa nació y eventualmente, si esa decisión la quieren impugnar, que la pudiesen impugnar. Para garantizarlo, el Código francés dice garantías procesales. Esas garantías consisten en la expedición de un certificado, por un lado, y la realización de medidas de publicidad por el otro. La emisión de un certificado funciona como un anuncio previo a la decisión. Por consiguiente, el anuncio se refiere a la solicitud de la decisión. Así lo detalla el Código. Nos dice, en caso de que una solicitud pueda dar lugar a una decisión por silencio administrativo, cuando una decisión expresa con el mismo objeto requiera publicidad respecto a terceros, la Administración deberá publicar dicha solicitud con indicación del plazo al término del que se producirá la decisión por silencio administrativo. De este modo, la decisión por silencio administrativo será oponible a terceros al mismo tiempo que beneficiará al solicitante. En cuanto al cumplimiento de las medidas de publicidad, segundo tipo de garantía procesal prevista por el Código. La publicidad es aquí posterior al silencio administrativo. Es decir, que en caso de silencio administrativo positivo, el beneficiario puede solicitar un certificado a la Administración, el cual certificado es oponible a terceros. El sistema del silencio administrativo da lugar, por tanto, a particularidades, sino a complicaciones que le son propias. Se aplica a todas las decisiones por silencio administrativo en el marco de las normas generales. Para terminar y matarles definitivamente,
Queda, pues, decir algunas palabras sobre la desaparición, es decir, cuando dejan de estar en vigor las decisiones por silencio administrativo. También en ese caso, su naturaleza implícita confiere a su régimen una cierta originalidad, cuando no una cierta complejidad. Sin embargo, en primer lugar, hay que reconocer que esta complejidad, aunque siga existiendo, se ha reducido. Se ha reducido desde la adopción del código. A veces hay que conformarse con poco. Esta complejidad se ha reducido porque antes del código había muchas zonas oscuras. Tenían que ver, es verdad, con casos especiales, pero no por ello insignificantes. Esas zonas oscuras afectaban al régimen de derogación de las decisiones por silencio generadoras de derecho, ya que el legislador había establecido las condiciones para la revocación del silencio positivo, pero nada para su derogación. Ahora bien, dado que la jurisprudencia sobre la derogación de las decisiones generadoras de derechos solo se refería a las decisiones expresas, no podía, por tanto, transponerse a las decisiones implícitas por silencio administrativo, lo que significaba un vacío para la derogación de las decisiones por silencio administrativo. Y lo mismo ocurría con la revocación del silencio negativo generador de derecho. No digo más sobre esas peculiaridades, lo único es que la multiplicación sin coherencias de las distinciones solo podía conducir a una situación jurídica compleja, supongo que ya lo habrán notado, y a las zonas oscuras que acabo de mencionar. El mecanismo que vinculaba las posibilidades de revocar un acto ilícito generador de derecho con la interposición de una acción judicial era inadecuado, pues las decisiones por silencio en principio carecen de publicidad respecto a terceros y por lo tanto pueden ser objeto de recurso sin límite de tiempo. Esto llevó al legislador a matizar las condiciones para la revocación de las decisiones por silencio positivo en la ley de 12 de abril de 2000. No obstante, las decisiones por silencio positivo que no hubieran sido acompañadas de medidas de información a terceros podían seguir revocándose en el plazo de 2 meses a partir de la fecha de su intervención. El Código trata de aclarar la situación basándose no en la ley, pero en la jurisprudencia, y no en una antigua jurisprudencia bastante compleja del Consejo de Estado, una jurisprudencia de 1922, Dame Cachet, muy famosa, pero sino una jurisprudencia más reciente, la jurisprudencia Ternon, y ahora, durante un periodo de 4 meses, la administración puede unilateralmente y por lo tanto por iniciativa propia revocar una decisión ilegal, primera condición, y a condición de que se trata de una decisión ilegal generadora de derechos. En definitiva, en la mayoría de los casos, la revocación o derogación de un acto solo puede decidirse en un plazo de 4 meses a partir de la firma del acto. Esto se aplica a todos los actos generadores de derechos ilegales, ya sean explícitos o implícitos, cuando la revocación o la derogación se pronuncie a la iniciativa de la administración o a petición de un tercero, o cuando la revocación o derogación se pronuncie a petición del propio beneficiario del acto. Este plazo de 4 meses se aplica también a la revocación de un acto
no reglamentario, no generador de derecho, que solo puede revocarse en ese plazo si es ilegal. Así pues, la nueva norma se aplica a todas las decisiones generadoras de derechos, ya sean explícitas o implícitas, positivas o negativas. Entonces, las decisiones por silencio generadoras de derechos, tan positivas como negativas, cuenten ahora de un régimen unificado. Y no creo que desde el punto de vista nadie lo vaya a lamentar. Muchas gracias.